año más en donde llegan hasta la Basílica a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues asistieron poco más de 10 millones de personas hasta la Basílica para ver de nuevo, después de que se abrieron estas puertas de nuevo de la Basílica allá, y poderla ver de cerca a la Virgen de Guadalupe. Y para hablar sobre esta celebración, me da mucho gusto saludar a Héctor Zagal, filósofo, historiador, profesor e investigador de la Universidad Panamericana. Gracias por estar con nosotros aquí, profesor. Hola, ¿qué tal? Doctor Zagal, mejor conocido. ¿Qué tal? Qué gusto, bueno. Mire, traemos hasta un monaguillo aquí. Caray, parece sí. Diablillo, pero bueno, sí, pues... yo creo que hay que echarle agua bendita, ponerle... Sí. No traemos agua bendita por ahí, alguien que tenga, chicos, que no sé. No la echen, me van a descubrir. Oye, pues sí, fíjate que a mí me gustaría comenzar con un dato. ¿Cuál es el top 3 de los santuarios o lugares religiosos más visitados del mundo? Antes de la pandemia era, por supuesto, y sigue siendo, la Basílica de San Pedro, con 30 millones de peregrinos al año. ¿Al año? Al año. Luego, la Meca, en Arabia Saudita, con 17 millones de peregrinos al año. Y en tercer lugar, hasta antes de este año, la Basílica de Guadalupe, que tenía 15 millones de peregrinos al año. Pero si los datos que estamos oyendo son así, pues ya... Rebasó. Yo creo que estamos ya yendo ahí con la Basílica de San Pedro, pero ya rebasamos el número de peregrinos de la Meca, ¿no? Pero ese es un dato muy interesante, ¿no? Muy, muy importante. 10 millones que llegaron, porque además también hay que recordar que 2 años estuvo prácticamente cerrada, ¿no? Y hablando de eso, también me acordaba que justo la Virgen de Guadalupe, la tradición dice que la Virgen de Guadalupe se aparece con ocasión de una peste. En 1521, pues los españoles traían muchas enfermedades para los que no teníamos, o en México, los antiguos mexicanos no tenían anticuerpos y murieron muchísimos. Y justo la Virgen de Guadalupe cura, según esta tradición, al tío de Juan Diego. ¿Qué fue Juan Diego? De Juan Diego, de San Juan Diego, ¿no? Ahora de San Juan Diego, lo cura de una peste. Con lo cual no deja de ser como una coincidencia que... Claro, una pandemia, ¿no? Y luego, pues no sé, una anécdota que no resisto contar es la Virgen de Guadalupe, el cuadro original, navegó en una pequeña canoa. ¿Cuándo fue eso? Pues para quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que parte de la tradición mexicana chilanga es que se inunda pues una vez al año, ¿no? Pero en el siglo XVII, 1600 y tantos, hubo una inundación marca diablo verdaderamente, hasta el punto de que decían que la ciudad ya había que cerrar, bajar la cortina y cambiarse a Tacubaya, porque estaba completamente inundada. La gente vivía en las azoteas. Y entonces, en la desesperación, el arzobispo de México ordenó traer desde la villa de Guadalupe en lancha, en canoa, hasta la catedral. Y entonces llegó, imagínense cómo estaba de inundado aquello, por lo menos un piso, para que pudiera entrar en canoa la Virgen de Guadalupe, pues para pedir que bajaran las aguas. Bueno, eso, y a ver, yo tengo una duda, doctor. Hablar de los católicos es hablar, porque ahí medio se generó un debate, hablar de los católicos es hablar sinónimo de guadalupanos. Vamos a ver, yo creo que no. Pertenecer a la Iglesia Católica quiere decir fundamentalmente creer lo que se cree, quienes son católicos creen en el credo, rezan en el catecismo, lo que conocen en el catecismo, pero no es una parte esencial de la fe, no es un dogma de fe el creer en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Lo que sí para los católicos y para muchos cristianos, no solo católicos, también los ortodoxos griegos, por ejemplo, sí creen en la Virginidad de María. Todos los cristianos creen que María es madre de Jesús, que es Dios, pero otro asunto es creer en la Virgen de Guadalupe, aunque vamos a decirlo, es una devoción y es una tradición bendecida fuertemente por los papas, pero
pero yo creo que, salvo que el monaguillo aquí nos corrija, No sabe. no sabe, no ponía Monaguillo, atención. pon atención, monaguillo. No estoy poniendo clases al catecismo, Sí, qué cosa tan y terrible. esa clase, sí, pero en principio yo creo que no no tiene. lo es, que no lo es, ¿no? Aunque vamos, lo que sí dicen por ahí, dicen podrá ser ateo, pero es muy difícil ser mexicano y no ser guadalupano. Es que además estoy pensando, por ejemplo, en todos estos espacios, sobre todo con lo que se está pendiente ahí en la Corte. Uy, un día platicamos de eso. En todos estos espacios en donde pueden hacer operativos de lo que quieran. Pero cuidado, y allá una imagen de la Virgen Guadalupe en un arbolito, en un parque, en cualquier espacio público, no lo tocan. Es que yo creo que algo que es muy importante es que la Virgen de Guadalupe se identifica con los oprimidos, con los conquistados, con los pobres. No se le parece a un español, se le parece a un indígena, no se le parece a un rico, se le parece a un pobre. Y yo creo que esto ha hecho que el pueblo de México, además una mujer de piel morena, yo creo que esto es lo que ha hecho que ya desde el siglo XVII se convirtió en el emblema de lo que después sería México. También otra anécdota es que hubo una rivalidad, como Hidalgo hizo que su estandarte, por cierto, el grito de independencia no fue de independencia, sino fue viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, el 15 de septiembre o el 16, la Virgen de Guadalupe estaba presente. Y eso era el estandarte, además. Tal cual, poquito después se convirtió en, diríamos, la primera bandera. Y eso hizo que los españoles, durante la independencia, utilizaran a otra advocación de la Virgen, la advocación de la Virgen de los Remedios, que queda en la Ciudad de México, más bien en Tlalnepantla, hacia Tlalnepantla. Entonces, la Virgen de Guadalupe era la generala, así se le decía, de la fuerza insurgente, claro, y la Virgen de los Remedios era la generala de los ejércitos realistas. ¿Qué tan metida está la Virgen de Guadalupe en la historia de México? Bueno, yo puedo seguir hablando. Toda. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, no se llamaba Guadalupe Victoria, sino que era Félix algo, y en agradecimiento a la Virgen por un triunfo, se cambió el nombre a Guadalupe. No se llamaba así. No, así. ¿Qué otras realidades? A ver, es que, no, bueno. Vicente Guerrero, los españoles intentan reconquistar México, ya independiente México, y Vicente Guerrero y otros lo derrotan. Y lo que hace Vicente Guerrero es ir, el segundo presidente, el de la patria primero, a la Villa de Guadalupe a dejar una espada y a darle gracias públicamente a la Virgen de Guadalupe por haber vencido el intento de reconquista. Entonces yo creo que está presente. Sí, es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Pero también en torno a esto, digo, así como hay estas anécdotas y estas realidades, hay muchos mitos, ¿no? Sí, a ver, sí, yo creo que sí. ¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo, uno es que Guadalupe proviene del náhuatl. No, Guadalupe es una palabra española que proviene del árabe y que quiere decir algo así como... Además española, o sea, sí, se supone que... española. Tan preocupados. Y en realidad lo que sucedía es que hay una Virgen de Guadalupe que fue de mucha devoción en el siglo XVI, XVII, de Extremadura, justo de la zona de donde venía Hernán Cortés, ¿no? Entonces el nombre de Guadalupe, hay dos vírgenes de Guadalupe y parece que con un poquillo de colmillo, vamos a decirlo así, de marketing, alguno de los obispos, creo que debe haber, bueno, eso se sabe, es histórico, dijo que esta se llamara Virgen de Guadalupe porque muchos españoles tenían la referencia a la Virgen de Guadalupe. Y entonces hay un pleito de la Virgen de Guadalupe de Extremadura que dicen, no, espérense, esto es como marca registrada. Eso es, digo, que eso ofenda. Y el conflicto, ¿no? Desde entonces, ¿no? Sí, un conflicto. Y dicen, y lo que están queriendo es aprovecharse del nombre. Y seguramente así fue. Pero en la práctica, la devoción de la Virgen de Guadalupe mexicana pues desplazó a la Virgen de Guadalupe española de Extremadura, que bueno, fue como muy, hoy por hoy es muy menor. Algo que poca gente sabe es que en Ocotlán, en Tlaxcala, se repitió
prácticamente al pie de la letra la Virgen, nada más que ahí se llama Virgen de Ocotlán. También en el siglo XVI. La misma historia. Es muy parecida. Un indígena, un tlaxcalteca, agua, un tío enfermo. Nada más que ahí la Virgen se aparece en un ocote. Se los dejo ahí. ¿Coincidencia? Pero hay coincidencias. Es una Ahora, coincidencia. Pues sí, pero por mucho es uno de las, yo creo que es la imagen, no sé, doctor, tú dime si no, pero es, por ejemplo, sí la imagen, y no hablando de la bandera y eso, sino de este tipo de imágenes, pues más representativa de los mexicanos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En donde ¿no? sea, en cualquier parte del mundo. Aparece. Lo que sí es que hoy por hoy el nombre Guadalupe ya no se encuentra en el top 10 de los nombres de mujeres. Ya no. ¿Sabes cuál es el primero? ¿María? Sofía. ¿Sofía? Bien bajado ese balón, doctor. Bueno, porque es un nombre muy bonito. Claro, bueno, eso sí, yo qué le puedo Pero el decir. segundo es María. Sí, en sí, efecto. María. Bueno, El yo segundo- si me hubieran puesto María Sofía, María Sofía. me gusta. Sí, Mira. el segundo es Bueno, pero no María. importa cómo me pusiste, mamá, ese está perfecto, me gusta igual. Oye, pero bueno, pero es que sí, o sea, antes Guadalupe era, todo el mundo se llamaba Era Guadalupe. de varón y de mujer, y todavía Exacto, Guadalupe lo hombre. podemos ver en la cantidad de lugares que hay en todo el país que se llaman Guadalupe. Siempre hay un pueblo que se llama Guadalupe. Hay Una colonia, calle, una calle. todo. Entonces, yo creo que también algo como interesante es cuando las leyes de reforma y Juárez expropian los bienes de la iglesia, hacen una excepción con la Basílica de Claro. Guadalupe. No, y el recinto hoy por, bueno, pues ya después de estos 10 millones que recibió el Sí. día. O sea, no el día de ayer, sino en el transcurso de todos estos días, bueno, pues sin duda rompe, ¿no? Rompe Sí. con Rompe todos los absolutamente todo. todo. Doctor, podemos pasar, deberíamos tener un programa con el doctor, ¿no? Sí, Puedes totalmente. escucharlo todo el tiempo y se te pasa el tiempo rapidísimo. Ay, qué Siempre gusto. es un gusto y bueno, pues con la noticia de que ya va a estar con nosotros también de repente colaborando. Ah, ¿verdad, qué doctor? bueno. Gracias. Entonces, bueno, esas son buenas Bienvenido. noticias. Gracias. Para que siempre nos dé ese detalle, esa anécdota, ese dato diferente que justamente nos hace siempre estarlo viendo en todas sus redes sociales, doctor. ¿Cuáles son? Zagal, Zagal con Z, TikTok, Doctor Zagal, Zagal, Instagram y Twitter. ¿Quién no lo ha visto en TikTok? Tiene que verlo para que vea muchas cosas, porque entre otras cosas le gusta mucho la gastronomía. Así que bueno, en fin, un día lo vamos a invitar acá porque tenemos